you're following along in English. Cuando lleguen a Mateo, el primer libro de los Evangelios, van a ver que dice Jesús en Getsemaní. Y es lo que vamos a estar leyendo esta noche. Hemos estado, como dije, viendo diferentes oraciones de Jesús y vamos a concluir en esta noche con una de sus oraciones más importantes, la oración, claro, cuando él estaba en el jardín orando con el Padre antes de ser crucificado. Vamos a leer, comenzando el versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me ha traicionado. Es palabra de Dios. En la noche antes de que en la misma noche que Jesús iba a ser traicionado, él decidió que era muy importante ir a orar. Y en particular el sitio donde fue a orar no es muy conocido, ¿no? Este jardín de Getsemaní. Pero para decirle un poquito, es un jardín interesante. Era el jardín a donde se llevaban las olivas antes de ser aplastadas para hacer el aceite de oliva. Era un sitio donde se aguantaban. Entonces era muy conocido, estaba muy cerca a muchas plantas de olivas y después que se arrancaban esas olivas se llevaban a este sitio a esperar y después iban a ser aplastadas. Para enseñarles aquí pueden ver cómo ellos lo hacían: un molino de piedra, y apachurraban, claro, las olivas y salía todo el aceite. Y es algo que en un sentido es como irónico y simbólico, ¿no? Porque ¿qué es lo que le está pasando a él? Él se está sintiendo como una de estas olivas, que está aquí bajo de la presión de una roca, siendo aplastada, siendo presionada. Y es el mismo sitio donde él escoge para orar. Muchas veces posiblemente ustedes no habían oído eso, pero es interesante que él escogió ese mismo sitio para orar. Y claro, orar una oración de angustia, una oración de atribulado. Como vemos, cuando él comienza, dice que comenzó a sentirse triste y angustiado. Y eso es el momento de llegar. Llegando al sitio, quién sabe si vio una de estas rocas y vio la presión que pasan todas estas olivas, se sintió triste y angustiado. Y dice: es tal angustia que me invade que me siento morir. Okay, he says what I feel to the point of death. Estamos hablando no de un sentimiento así como que me siento mal, estoy triste hoy. Es un sentimiento fuerte hasta el punto de muerte, punto de que ni sabe si puede estar de pies. Y más tarde vamos a ver unas explicaciones también. Por ejemplo, en Lucas, la versión en Lucas de este pasaje, dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Era tanto su angustia y su dolor que él estaba sintiendo. Eso es una condición que los doctores y científicos se han dado cuenta que es una condición verdadera. Sí pasa que a veces las personas están tan llenas de angustia que pueden comenzar a sangrar de la presión sin que algo le pase. Puede salir a veces de los ojos, de las orejas, en el sentido de Jesús, posiblemente de su cabeza, del sudor. ¿Por qué?
qué? Porque el cuerpo no puede, ¿no? Es interesante, el cuerpo sabe, y todos sabemos, ¿no? Que el cuerpo cuando se está sintiendo mal te deja saber. Necesitas comer, necesitas descansar, y al punto de angustia, esto claro es un extremo, el cuerpo comienza a sangrar de tanto del dolor que está pasando aquí, que está sintiendo Jesús. Entonces, ¿qué hacer con tanta cosa, no? ¿Qué hacer con tanta presión? Y dice el texto que él va a orar, que es lo más importante que puede hacer, es orar. Y si se dan cuenta, al principio, él lleva a sus discípulos, dice, luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo. Entonces, palabras que él entró al jardín con todos los discípulos, pero él nada más avanzó con sus tres mejores amigos, vamos a decir. Y eso nos dice algo sobre la relación que Jesús tenía con ellos. En su tiempo de más angustia, más necesidad, él encuentra que tiene que estar cerca de sus tres mejores amigos. Pero aún así, él no va y ora con ellos. Él los deja a ellos también y se va y ora solo. Yo creo que son tres cosas que vamos a posiblemente explorar en esta noche sobre este texto. Primeramente, la humanidad de Jesús, su humanidad verdadera, que realmente era humano, su obediencia libre, que él no fue forzado, y su valor verdadero. En frente de una condición y algo que venía a pasar, que sabía que iba a ser muy fuerte, aún así él tenía el valor para hacerlo. Primeramente, como decimos nosotros muchas veces, Jesús era verdaderamente humano y verdaderamente divino. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de eso mucho? Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de que Él tenía que ser verdaderamente humano. Por ejemplo, aquí va a sentir que el peso de toda la culpa, toda la angustia, de no solo de Él, no porque Él ha pecado, sino que de la humanidad, de lo que va a pasar en un momento, ¿no? En un momento Él va a ser crucificado y Él va a pagar un precio que no es de Él. Y Él va a sentir que toda la ira de Dios. Y humanamente Él va a sufrir. Va a ser agotado, azotado, va a ser bofetado y va a sangrar y va a sentir dolor. Y ese aspecto humano es importante, que pueda derramar sangre, porque por sangre se tenía que pagar el pecado. Pero para que esa sangre valga la pena, tenía que ser ¿qué? Verdaderamente divino. Porque un humano no puede pagar un pecado por otro humano. Porque yo soy pecador, usted es pecador y yo no puedo pagar el precio por otro pecador. Nada más alguien que es ¿qué? Sin pecado. Y para ser sin pecado tuviera que ser divino. Tuviera que ser una persona que es actualmente Dios, el Hijo de Dios. En este texto vemos su lado humano. Sin duda, él está pasando una dificultad, una depresión, una angustia muy fuerte. Eso no es algo que cualquier Dios hace. Es un Dios especial, es un Dios que no es nada más Dios, es un Dios hombre. Si usted fuera, por ejemplo, a estudiar muchas mitologías de diferentes dioses en diferentes sitios por todo el mundo, se va a dar cuenta que ninguno de ellos hace esto. La mayoría de los dioses, cuando usted va a leer una historia, ellos vienen y hacen algo de valor, son unos héroes, matan un animal, descubren algo, tienen alguna aventura, pero cualquier sufrimiento que ellos pasan, ellos lo superan, porque son un Dios. Ellos no sufren como los humanos, pero tenemos un Dios que no es como los otros dioses. No es así, tenemos un Dios especial, porque este mismo Dios se hizo verbo, se hizo carne, y siendo carne, siendo verdaderamente humano, viene a sufrir. Y ese sufrimiento va a ser clave a lo que queremos entender aquí. Dice la palabra, por ejemplo, en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, ¿qué? Tenemos a un Dios
que conoce lo que es tener debilidades, lo que conoce que es sufrir. La única manera que iba a poder hacer eso, ¿qué es? Siendo humano. Si nada más lo teníamos a distancia, bueno, siempre, claro, puede ser divino y puede ser Dios, pero estando cerca y haber estado en nuestro sitio, es que es humano. Todos lo sabemos, ¿no? Regularmente cuando usted está pasando algo fuerte y posiblemente está hablando con alguien, esa persona no le entiende, ¿qué le decimos? Usted no camina en mis zapatos, usted no camina en mi vida, usted no sabe lo que es cuando yo me levanto y lo que tengo que pasar. ¿Por qué hablamos así? Porque hablamos así porque sabemos que si esa persona pudiera caminar un día en la vida mía, pudiera, ¿qué? 100% entender lo que estoy pasando. Entonces, humanamente sabemos que no es posible. Entonces tenemos que tener una tremenda compasión y simpatía con la persona para tratar de decir, bueno, yo no puedo caminar en tus zapatos, en tu sitio, pero yo puedo tener compasión por lo que te está pasando, pena, estar contigo. Pero nuestro Dios no tuvo una compasión nada más lejana. Él de verdadmente vino y caminó y fue humano. Y sufrió, comió, estuvo cansado. Todas las aflicciones que podemos sentir, Él también las sintió. ¿Y Él por qué lo hizo? Él vino para traer un reino que iba a ser totalmente diferente a lo que estos humanos habían pasado. Si vemos un poco más tarde, para hacer una comparación aquí, en el momento que Jesús es arrestado, algo violento pasa. Nos vamos a ver comenzando el versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les habló dado esta contraseña: el que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque lo que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante podía a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y esto es importante porque estamos hablando de un conflicto aquí entre poder y violencia. Sabemos que esto fue Pedro, porque otras versiones nombran que el hombre que salió con la espada fue Pedro. Y no sabemos que si lo hizo en error, posiblemente quería matar al hombre y nada más acercó su oreja, no sabemos. Posiblemente nada más quería su oreja, lo dudo. Y ahí está. Y en la otra versión de Lucas nos dice que claro, Jesús cogió la oreja y sanó al hombre. Pero noten lo que dice aquí, es muy importante, ¿no? Que dice Jesús que, ¿para qué hiciste esto? ¿Tú no piensas que yo puedo buscar a unos ángeles y pueden venir a este momento y rescatarme? En otra palabra, que él nada más estaba viendo el lado humano y no estaba reconociendo que el lado divino. Pero estas cosas como que son confusas, ¿no? Porque ¿cómo va a ser que el que tiene todo poder no usa su poder en este momento para librarse de su problema, para rescatarse de lo que está pasando? Y es a donde vemos un tremendo poder verdadero. El poder verdadero no está solamente en enseñarlo en violencia. El poder verdadero viene en amor, un amor que sufre. Porque a veces el verdadero poder está en lo que no hacemos, no en lo que hacemos. Y aquí le está diciendo a Jesús, no sabes, yo tengo poder, pero que no lo estoy usando. Y eso nos enseña que un tremendo testimonio de su divinidad, no solo de su humanidad. Más tarde Jesús, en la parte que leímos, decía que Él dice, hágase tu voluntad. Y eso nos enseña que un amor obediente. Un amor que dice que, bueno, aunque yo sé que esto va a ser que fuerte, Él nunca niega que tiene que hacerlo.
Quiero que eso esté muy claro. Él nunca niega que es algo que tiene que pasar. Él lo que quisiera posiblemente es que si no fuera de esta manera, vamos a decir, una manera que iba a tener un sufrimiento muy fuerte y iba a tener que ser crucificado. Vamos a ver estos textos también para que ustedes lo vean. Miren el versículo 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, le dijo. Quédense aquí y manténganse despierto conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No lo que yo quiero, sino lo que quiere tú. ¿Cómo puede Jesús decir algo así? La única manera puede ser por una relación cercana. Y varias veces en los evangelios Jesús dice que Él quisiera que nosotros tuviéramos esa misma relación con el Padre como Él la tiene. Creo que la semana pasada hablamos de eso, ¿no? De la gloria que transmite de Él para nosotros, para el mundo. ¿Pudiéramos nosotros hacer algo así? ¿Pudiéramos nosotros posiblemente decirle a Dios: hágase tu voluntad? Yo sé que lo que viene es fuerte, pero aunque venga, Padre, yo lo voy a hacer, pero yo no quisiera, pero hágase tu voluntad. Es fuerte, ¿no? Si supiéramos, y la mayoría del tiempo, ¿qué? No sabemos. En realidad no sabemos. Estamos orando y tenemos una fe de que, bueno, Dios, Él va a hacer lo mejor para nosotros, pero no sabemos, posiblemente no espera algo que sea fuerte. Que sea fuerte, y tenemos que ser dispuestos a decir que con amor, hágase tu voluntad. Si dan cuenta después, cuando Él ora la segunda vez, comenzando versículo 41, Él dice a ellos: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba esta copa, que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Él está repitiendo la misma cosa. Después dice que volvió una tercera vez y repite lo mismo. Y claro, el texto no lo dice, pero es obvio, ¿no?, que él ya había recibido su respuesta. Y es fuerte. El texto en Lucas, por ejemplo, dice que hubo un momento que vino un ángel para fortalecerlo. ¿Por qué eso era necesario? Porque a veces hay oraciones que hacemos que son tan fuertes que nos crea una debilidad, ¿no? Nos crea una tremenda debilidad. Es como que nosotros sabemos. Vamos a ser honestos. Cuando éramos niños y hablábamos con nuestros padres, a veces nos daba temor preguntarle algo que sabíamos que ellos iban a decir que no. ¿Okay? Sabíamos, pero teníamos esa duda: posiblemente diga que sí, posiblemente diga que no. O lo opuesto, si nuestros padres no pidieron hacer algo, pero no queríamos hacerlo, y aún así lo íbamos a hacer y no queríamos, pero por amor, que posiblemente aún así seguíamos adelante y lo hacíamos. Terceramente, el tremendo valor que enseña Jesús. Como hablaba hace un momento, el verdadero poder Él lo hubiera podido usar, pero como dijo ese texto, si Él hubiera usado su poder, ¿cómo se hubiera cumplido las Escrituras? Lo que Él está hablando, en sentido de cumplir las Escrituras, tiene que ver con un texto en el Antiguo Testamento. Y quiero que lo veamos. Si puede ir al Antiguo Testamento, Isaías 53. If you can go to the Old Testament, we're going to be Isaiah 53. Para que vean qué es lo que Jesús sabía. Él sabía ya lo que tenía que pasar, y por eso no dejó que estos ángeles vinieran, no dejó que la espada matara a todos esos hombres, porque se tenía que cumplir la profecía de Isaías 53. Vamos a ver ese texto. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado por el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz a tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su transcriador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantado y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. Es una descripción que nosotros como cristianos, hoy en día sabemos que habla de Jesús. En el día de Jesús era una profecía, no había pasado todavía. Ellos nunca se imaginaban que el Mesías iba a venir a cumplir esto. Ellos imaginaban que el Mesías iba a venir con poder y la espada y quitar y matar y restablecer el reino. Pero el Señor venía a traer un reino totalmente diferente. Y como vieron la descripción que leímos aquí en Isaías 53, es exactamente lo que le pasa a Jesús en su sufrimiento. Veamos también el texto en Juan 3. Let's go over to John 3. Juan 3, del 14 al 18. Yo sé que muchos conocen, claro, Juan 3:16, pero quiero que vean estos textos que están alrededor. Dice 3:14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Jesús iba a tener que pagar tremendo precio, ¿no? Tremendo sufrimiento. Pero él sabía lo que venía, él sabía el premio también. Aunque sabía lo difícil que iba a pasar, lo que iban a ser redimidos, lo que iban a creer en él, iban a ser llamados hijos de Dios, iban a ganar ¿qué? Vida eterna. Entonces, con gran valor, Cristo sufrió. ¿Y qué de nuestras aflicciones? ¿Qué dice la palabra? Quiero que vean en 2 de Corintios, esta noche estamos moviéndonos mucho, quiero que usen sus Biblias. 2 de Corintios 4, del 8 al 12, y después vamos a ver el versículo 16 y 18. Y quiero en particular que vean este texto, porque quiero que vean que la Biblia habla mucho también sobre nuestras aflicciones y nuestro sufrimiento. Comenzando el versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros.
Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Versículo 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué nos quiere decir eso? Todo lo que hemos traspasado esta noche, todo lo que hemos leído sobre nuestro Señor sufriendo, y lo que leímos en la profecía cumpliendo, ¿qué vale? Vale mucho. Si ponemos nuestra fe en el Señor y después nosotros mismos estamos ¿qué? Agotados, perseguidos, sufriendo, afligidos, sabemos que tenemos un Dios que también ha pasado por eso y mucho más. Y dice el texto que la muerte de Jesús la llevamos con nosotros. Y eso no cambia. Dice aquí que no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que nos ha dado algo mucho más rico de lo que estamos presentemente sufriendo. Y es difícil, ¿no? Porque vemos lo visible, vemos las aflicciones de la vida, la falta de las cosas, el sufrimiento que pasamos posiblemente emocionalmente en un mundo tan caído, relaciones partidas, vemos consecuencias de nuestros pecados y posiblemente pensamos, bueno, a Dios no le importa. ¿Qué sabe Dios de todo esto? Pero es totalmente lo opuesto. Él es el único que sabe, el único que realmente entiende. Y en el momento en que más pensamos que Dios no sabe, Él sí sabe. Porque sí tenemos un Dios que entiende lo que es sufrimiento. Es muy interesante la manera que lo pone este texto que acabamos de leer, ¿no? Que si ponemos nuestra vista en lo visible, estamos perdiendo. No nos podemos olvidar de lo que está invisible, de lo que todavía viene y tiene de mucho más valor. Porque por eso estamos de verdaderamente corriendo la carrera. Nosotros podemos aprender algo claro de Jesús, ¿no? Que en su momento de más dificultad, más aflicción, Él no se quedó solo. Él fue y buscó a sus mejores amigos y le dijo, oren, y Él mismo fue y buscó a Dios y oró. El resultado no fue que todo se mejoró. Es lo que ves, ¿no? Todo se puso peor. Sería bonito, ¿no? Si yo pudiera terminar este sermón y decir, bueno, ustedes en su dificultad vayan y oren y Dios les va a resolver todos los problemas y no van a tener que sufrir. Pero fue lo opuesto. Él fue y oró y ¿qué pasó? Le dijo, sí, tienes que tomar esta copa amarga. Porque Él dijo que hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y lo que Él tuvo y pasó temporariamente fue muy poco comparado a lo que el Señor ganó eternamente. Estando aquí a la mano derecha de Dios, sentado por toda eternidad, con el nombre que todos un día vamos a tener que decir. Quiero terminar viendo este texto, si usted puede ver conmigo, el libro de Hebreos. Hebreos 14:16. Hebreos 4:14-16. Dice así, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferremos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, y quiero que oigan esta parte muy bien, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En el momento que más lo necesitamos, la gracia de Dios está ahí. La que necesite compasión la va a encontrar en Dios. El que necesite alguien que le entienda lo va a encontrar en Dios. Posiblemente no lo encuentre en su hermano humano, pero en Dios siempre va a tener alguien que se le puede acercar. Y dice que el texto que acerquémonos con confianza. Yo creo que muchas veces, especialmente en este periodo de 40 días, hemos estado orando, posiblemente no hemos dado miedo de, no sé si debo compartir mi petición, no sé si quiero que la gente sepa que estoy orando por esto, no, me da pena, me da miedo. Hermanos, acerquémonos con confianza, con toda confianza, que Dios está listo para oír nuestras oraciones, especialmente nuestro sufrimiento. Y digamos como Jesús, hágase tu voluntad. Aunque posiblemente tenga que tomar esta copa amarga, aunque posiblemente tenga que pasar un tiempo difícil, yo sé que tú lo estás dejando por mi bien, no por mi mal. Hágase tu voluntad. No temamos, hermanos, de acercarnos a Dios, pero acerquémonos con confianza. Oremos.